Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides sean a Dr. Movitz. En esta ocasión vamos a hablar acerca de disfonía psicógena. También se le conoce como disfonía de conversión, disfonía funcional y fononeurosis. Este es un trastorno del comportamiento vocal sin alteraciones orgánicas. Hay dificultad para producir una voz normal cuando no existe una alteración estructural suficiente que justifique su aparición o intensidad. Dentro de sus aspectos epidemiológicos, tiene predominio en mujeres entre 30 y 50 años de edad. Puede ser causa de absentismo laboral y el periodo se relaciona mucho con el periodo de mayor actividad profesional. Poco común en niños, relacionado con abuso o muerte de familiar y tienen gran relación emocional. Dentro de su teología, aunque el origen puede estar precedido de un proceso orgánico, ya sea infeccioso, respiratorio o por esfuerzo. Presenta una clara relación con un cuadro emocional. Es debido a un conflicto interpersonal o una situación de estrés, como si el paciente no quisiera hablar de una situación conflictiva. Para lograrlo, trata de dificultar toda la comunicación y es donde surge la disfonía psicógena. Dentro de los aspectos asociados está la ansiedad, la angustia, depresión, trastorno de la personalidad y conflictos interpersonales. Dentro de las manifestaciones, el cuadro clínico se caracteriza porque la mayoría de las veces el patrón fonatorio corresponde a una hiperfunción, es decir, una disfonía por tensión muscular. Aunque en ocasiones puede haber una hipofunción, aunque es más frecuente la hiperfunción. Recordemos que la hiperfunción laringea o disfonía por tensión muscular se debe a un uso intensivo de la voz en situaciones de estrés. Define aquellos pacientes con una disfonía causada por una tensión muscular excesiva de los músculos laringeos. En cambio, la hipofunción laringea se caracteriza por una débil tensión muscular y la consecuencia inmediata será un defecto de cierre glótico con emisión de una voz aérea. El comienzo va a ser brusco. El paciente suele recordar el momento y el lugar exactos en que comenzó toda esta situación. Pueden tararear con la boca cerrada o imitar un gruñido. Los hacen porque no asocian su producción a la integridad del mecanismo de producción de la voz. Súper importante, los pacientes con muy mala voz psicógena pueden toser, reír y aclararse la garganta de modo normal. Por esto mismo que lo hacen porque no asocian su producción de integridad del mecanismo en la producción de la voz. Súper importante también, hay desconocimiento por parte del enfermo del carácter psicógeno de su enfermedad y desconocen la relativa facilidad de mejorar los síntomas con un adecuado tratamiento. Dentro de la clínica hay episodios de disfonía, la duración es muy variable, se presenta o desaparece de forma súbita e inexplicable. Con el paso del tiempo, las fases afónicas se hacen mucho más presentes. Dentro de las características de la voz va a haber una voz tensa, poco fluida, elevación del tono y falta de la vibración. Se produce una mezcla de voz tensa y voz cuchicheada. La emisión vocal se asemeja a la disfonía espasmódica y se asemeja a estadios iniciales de una enfermedad degenerativa del sistema nervioso. En la laringoscopía, la exploración laringea muestra unas cuerdas vocales no completamente normales. Lo único que puede aparecer es un leve eritema o edema. La laringe es capaz de realizar movimientos normales y puede mostrar un defecto de cierre o cierta tensión. Súper importante, la voz es mucho peor de lo que se esperaría ver en la laringoscopía. El tratamiento para estos pacientes es multidisciplinario y va desde un enfoque psiquiátrico,
la revisión por parte de otorrino, foniatría, terapia del lenguaje y obviamente el seguimiento psicológico. El tratamiento adyuvante consiste en dar confianza explicando la naturaleza de la enfermedad y restando gravedad orgánica. Es decir, podemos decir que no se trata de algo como un cáncer laríngeo. Los terapeutas del lenguaje corrigen esta forma de disfonía en no más de 3 a 4 sesiones. Las técnicas que se implementan es obtener una voz normal, tos, risa o falsete, sonido como una sirena, soplar un dedo mientras se pronuncia la U y el paciente tratará de decir palabras y frases cada vez más largas. El tratamiento, las características de este es que es muy efectivo, es corto y se basa en la rehabilitación logopédica. Es importante localizar el conflicto psicológico o bien remitirlo al servicio de psiquiatría.